Y vamos al vídeo del curso grabado en Sports. Para realizar este taller de macrofotografía de fin de semana, hemos venido al Parque Natural del Sports, un entorno montañoso en el que perviven numerosas poblaciones vegetales relictas que hacen de esta zona un ejemplo de biodiversidad. Las fotos se van a tomar en los aledaños del hostal donde nos alojamos, a 1000 metros de altitud, entre las localidades de Tortosa y Beceite, bajo la cima del Monte Caro. Pues hemos traído equipo diverso para trabajar aquí en el curso de macrofotografía en Sports, invitados por Vicent Pellicer y por Mercè. Un equipo bastante variado, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Entonces nos hemos traído desde un objetivo 24 mm Sigma con ámbito macro, tubos de extensión, pero sobre todo vamos a basar el trabajo en esto que tenemos aquí montado, que es el 180 mm macro de Canon con un convertidor de focal 1,4 por cable disparador. Ahora vamos a trabajar sin flash, y esta pinza que veis aquí, que se llama Plump, que es una pinza diseñada, gira en todas las direcciones para fotografiar plantas. Entonces va acolchada de forma que no hiera los tallos más débiles, más blanditos. Hay que trabajar con precaución. No es una pinza de gran fuerza, es una pinza que simplemente sujeta. Y el otro extremo tiene pues el agarre para trípode o para alguna rama, de forma que podamos sujetarla para ser fotografiada sin que la mueva el viento, o bien para orientarla en una posición determinada, pues para que no salga el tallo justo detrás, o pues, por si nos molesta algo del fondo. Traemos aquí mucha parafernalia, que no toda la utilizaremos, pero luego cuando echemos manos de los flashes, traemos unos grandes difusores que nos van a permitir trabajar con las manos libres. Esto lo montaremos casi siempre cuando trabajemos en un sitio cómodo sobre un trípode de flash. Traemos unos trípodes de estos de cojín de aire. Aquí encima montaremos el flash y encima del flash el difusor. Luego hemos traído algún tipo de accesorio un poquito más especial también, como el Plump, que se llama brazo articulado, que nos va a permitir desde sujetar flashes al trípode o flashes a las ramas. Cambiando el cabezal podemos poner una de estas pinzas, de forma que la pinza nos sujete un fondo artificial. Llevamos varios tipos de fondo que no son otra cosa que fotos desenfocadas para los fondos. Aquí sujetaríamos, esto se sujetaría al brazo articulado y lo pondríamos a cierta distancia detrás del vegetal. No creo que necesitemos mucho más, aunque traemos algún tipo de pinza más pequeña, pinzas de sujeción, traemos otro tipo de brazos articulados elásticos que no tienen tanta precisión como este, que es hidrostático y tiene mucha precisión a la hora de colocarlo. Todo esto no creo que lo utilicemos. Traemos una cantidad de fondos muy variada porque tenemos que improvisar en el campo. Desde azules de cielo, amarillos degradados a verde, colores naranjas, más rosas, tipo amanecer. Son básicamente fotos desenfocadas, fotos que ya hemos hecho a cosa hecha. Esta, por ejemplo, es de otoño, es muy bonito. Y bueno, pues las hemos desenfocado precisamente para utilizarlas como un fondo artificial. Lo que hacemos después de hacer la foto es informar en los campos IPTC de que la foto no tiene un fondo natural, es decir, que hemos utilizado un fondo pensado para esa imagen. Ya veis que hay algunas que incluso pues parecen un amanecer, otras que son detalles de hayedos. Claro, estas aquí no las podemos utilizar porque esta no es un hayedo. Hay algunos tipos de fondo que no vamos a poder utilizar. O este que es un campo de girasoles, que es un fondo pues como muy de cultivo, muy humanizado, pues aquí no va a pegar este tipo de fondos. Este cielo con nubes, que sí que bueno, nos sirve para casi todo. Bueno, elegiremos el fondo en función de la foto y lo usaremos más bien poco, solamente en aquellas plantas que crecen muy pegadas al suelo o donde no tengamos más remedio y queramos hacer esa foto pues para ilustrar esa especie o bueno, por cualquier motivo. Entonces sí que vamos a recurrir a estos fondos y vamos a explicar cómo iluminar tanto el vegetal como el fondo. Este es el tipo de flashes que utilizamos, 5 unidades del Nikon SB26.
en modo esclavo. Entonces lleva una célula que detecta el disparo del flash y le ponemos esta zapata abajo para utilizar un trípode, y así preservamos la parte más frágil del flash, que es la zapata, que es de plástico y se rompe enseguida. Lo tenemos en modo manual y de aquí es donde regulamos las escalas de potencia. Ahora mismo están 16 de potencia. Este flash ya viene preparado con unos velcros para poder utilizar los cabezales, las ventanas de luz y los filtros de color, incluso el teleflash. Son 5 unidades exactamente iguales, 5 Nikon S26. Siempre llevamos en la maleta de los flashes alguna tarjeta de memoria por lo que pueda pesar, porque a veces olvidamos las tarjetas y nos saca del apuro. Y este tipo de pinzas de las más versátiles que he encontrado. Son pinzas de hierro, muy duras, la cabeza se queda muy bien bloqueada, si no la aflojamos no se mueve. Y luego aparte lleva aquí un adaptador para trabajar en taludes o en madera. Es un tornillo que podemos sujetar a la madera y aquí es donde sujetaremos la pinza después. Una vez atornillado a la madera, aquí sujetaremos la pinza y aquí pondremos el flash o incluso la cámara. Esta cabecita es capaz de sujetar incluso la cámara. Aquí traemos también un objetivo muy especial, que es un objetivo de enfoque manual, un Sigma de 52 milímetros de diámetro frontal, y lo montamos invertido en la cámara. Esto se monta sobre bayoneta en la cámara invertido, de forma que nos va a dar una ampliación que sobrepasa el 4:1. Es decir, es para hacer cosas muy pequeñas. Normalmente se utiliza mucho en estudio, para hacer semillas, para hacer cositas así inertes, porque en la naturaleza con un poquito de aire que tengamos ya no lo vamos a poder utilizar bien. Pero es un objetivo que de prestaciones es excelente. Podemos abrir el diafragma al máximo porque es manual, enfocamos y entonces ya cerramos el diafragma. Y aquí nos va a ayudar mucho utilizar los flashes para congelar el movimiento, porque a 4:1 cualquier pequeño movimiento se va a ver magnificado muchísimo. Esta es una anilla adaptadora para este objetivo manual. Tenemos por este lado la bayoneta Canon y aquí viene una rosca muy fina que va al frontal del objetivo manual Sigma. Entonces, una vez roscado, lo montamos invertido a la cámara. Es decir, que la parte frontal del objetivo va a ser la trasera. Las fotos las vamos a hacer así. Y el diafragma lo vamos a operar de modo manual. De forma que a f2.8 enfocaremos con la máxima luminosidad y después a mano cerramos el diafragma hasta donde queramos. La profundidad de campo va a ser mínima, con lo cual vamos a estar fotografiando pues a f11, f16. Vamos a cerrar bastante el diafragma.
Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a buscar un sujeto que esté alto, que esté despejado y que nos permita elegir el fondo, porque si está por aquí abajo, el fondo va a estar muy próximo, nos va a salir como un demasiado detalle. Entonces, a la hora de abstraer el sujeto, nos va a interesar desenfocar mucho el fondo. Pues eso, buscaremos varios ángulos. También tenemos que tener muy en cuenta lo que es el paralelismo con el sujeto, porque vamos a trabajar con diafragmas muy abiertos para desenfocar el fondo, y estos sujetos, que son dobles, nos van a marcar un plano de paralelismo que vamos a tener que respetar. Es decir, que podemos forzar un poquito con la pinza macro, pero el ángulo también va a ser importante, elegir un buen ángulo. A mí me ha gustado este detalle en particular. Ahora vamos a hacer una foto de este detalle porque yo creo que tiene posibilidades. Y luego, si vemos que alguna plantita seca nos estorba, pues la podemos quitar, y si es una plantita viva, pues la podemos agachar. La podemos sujetar con alguna gomita o lastrar con alguna piedrecita y luego la ponemos en su sitio. Así que básicamente lo que estamos haciendo es localizar el sujeto para trabajarlo. Buscar qué sujeto es el que me va a interesar dedicarle tiempo. Ahora veremos todo el equipo que hemos desplazado, que es bastante, así que va a ser una labor que nos va a llevar por lo menos media hora, 3/4 hacer la foto. Hay que estar muy seguros de que va a valer la pena, es decir, que si el sujeto no estamos seguros del todo, más vale buscar otro que sí que nos ofrezca esa seguridad y esa garantía, porque luego el proceso va a ser lento y vamos a perder bastante tiempo con el sujeto. Vamos a buscar otro detalle parecido al que hemos hecho ya, para tener otra variación del mismo tema. Y lo mismo, vamos a ver si encontramos algún sujeto despejado que tenga fondo lejano, o bien porque nos sirva el propio fondo natural o porque nos deje espacio suficiente para poner un fondo artificial. Porque ya habéis visto que se trabaja muy rápido y se tienen muchos resultados en poco tiempo. Tampoco estamos manipulando la naturaleza ni nada, y luego vamos a avisar de que ese fondo es artificial. Entonces creo que este sujeto va a ser el adecuado. Lo vamos a sujetar con la pinza para evitar vibraciones del aire y poder orientarlo a conveniencia. Tenemos aproximadamente 5 grados de giro sin forzar la planta. Y luego pues aquí detrás es donde vamos a colocar los fondos. Seguramente hagamos sombra sobre la planta para no tener esta luz tan dura, que empieza a ser muy dura y las sombras se marcan mucho. Y sombra en el fondo también. Así que voy a posicionar aquí la cámara y aquí el fondo. Más o menos. Con respecto al posicionamiento de la cámara, tenemos aquí que el sujeto tiene una posición muy clara, tanto en orientación horizontal, digamos, como vertical, y eso nos va a obligar a posicionarnos a su nivel. Es como imaginarse que la planta tiene ojos, como si fuera un animal, y muchas veces el plano a ras de ojos, el plano a altura, es el más objetivo y el que suele funcionar mejor. Así que nos va a forzar la propia planta a la altura del trípode y al posicionamiento en horizontal con respecto al plano del sujeto. Así estaremos maximizando también la profundidad de campo. Vamos a buscar el punto óptimo de encuadre y la distancia. Seguimos trabajando con el convertidor de focal puesto, es decir, que es un 180 con 1,4 por. Estamos trabajando aproximadamente con un 250 milímetros macro, pero con una profundidad de campo efectiva de 3,5.
Vamos a hacer un fondo oscuro. Como no tenemos tela negra, nos va a servir esta chaqueta gris y la vamos a dejar en sombra. Vamos a hacer sombra sobre ella mientras que la flor recibe luz filtrada de las nubes, y esa diferencia de diafragmas, esa diferencia de contraste es la que va a hacer que esto aparezca bastante oscuro. No negro del todo, pero casi. Hemos colocado un fondo de color amarillo esta vez, que parece muy clarito a cámara, pero cuando tenga sombra, cuando la planta reciba esta luz suave directa de sol y el fondo yo proyecto una sombra sobre él, pues va a quedar un color así naranjita de amanecer, que yo creo que le va a venir bien a los colores de la planta. En vez de utilizar varios flashes, lo vamos a hacer con flash directo a cámara, con este cable que tiene un alcance más que suficiente para lo que vamos a hacer. Así que no vamos a hacer un esquema de luz complejo, vamos a hacer una luz bastante natural, cenital, muy a ras de planta, para que no sobreexponga las partes más claras, y lo primero que va a encontrar la luz en su trayectoria va a ser la zona más oscura. Si no, iluminaríamos de otra forma, pero aquí la luz cenital va a venir muy bien. Ahora veréis cómo coloco el difusor de forma que no alcance mucha luz al fondo y sí alcance bastante luz a la planta. Vamos a trabajar en modo manual como siempre a 1/4 de potencia. Sacaremos el cabezal del flash para que abra bien la luz y vamos a filtrarla a través de este difusor. Como vimos en la sección de cualidades de la luz, lo importante es el tamaño de la fuente de luz. Vamos a ampliar el tamaño de la fuente de luz mediante este difusor. La luz va a ser muy envolvente con respecto a la planta, no se va a notar un cambio con la luz de día nublado, y así lo que sí que vamos a hacer es trabajar por separado la luz del sujeto de la luz del fondo. El fondo vamos a ir dejándolo tan oscuro o tan claro como queramos, aplicando más o menos luz a la planta de esta forma, así la luz no va a alcanzar al fondo y va a iluminar muy bien al sujeto. La luz va a incidir de forma cenital, de manera que la parte más oscura de la planta es lo primero que va a encontrar la luz en su trayectoria, y aquellas zonas más claritas y más brillantes las va a coger, digamos, en perpendicular, con lo cual no van a aparecer brillos molestos. El sistema va a ser muy sencillo, he conectado el flash directamente a la cámara y así no estamos manipulando varias unidades de flash. Con un solo flash directamente con el cable va a ser suficiente. El cable lo único que va a hacer es que dispare la cámara, sincronizar la cámara con el flash. No estoy trabajando en modo TTL ni nada, ya hemos visto que está en modo manual, todo, la exposición en la cámara y la luz del flash. Pues vamos a ver qué tal nos queda. Vale. Ahora sí que vamos a colocar el temporizador para que sea todo más fácil. Vamos allá. Muy bien, lo que vamos a hacer es ir dejando paulatinamente el fondo más oscuro. Vamos allá. Con una velocidad mayor estamos separando ya la luz del fondo de la planta. Ya veis cómo pongo el difusor, está muy alineado con la planta y el flash ligeramente atrasado, pero aunque atrasemos el flash, la gran superficie de fuente de luz va a suponer que la luz alcanza desde aquí, alcanza desde todos los planos de este difusor. O sea que hay luz que está entrando muy desde arriba y un poquito frontal, muy a ras de planta y un poquito por detrás. Muy bien, el verde de fondo ahora queda bastante más oscuro.
curso hemos contado con Albert Massó, que es profesor de fotografía y especialista en macro, y Vicent Pellicer, que es un conocedor de la sierra, de todos los parajes que vemos aquí, en Sports, y además hace mucha fotografía macro. Vamos ahora a preparar un montaje bastante complejo con un equipo de flashes, con difusores, luz de contra, un poco, digamos, el máximo que podríamos hacer con todo el equipo que hemos desplazado. Un montaje muy complejo. Para realizar esta demostración en la localización, disponemos del material en una bolsa ligera de transporte. Extraemos los trípodes para flashes, de tipo cojín de aire, que resultan muy económicos y que son de marca Giottos. Para sujetar los fondos, colocamos un brazo articulado con una pinza tras el sujeto. El tamaño del fondo está medido para el uso de un 180 mm macro y puede emplazarse hasta 1,5 m tras el sujeto. Para la luz principal se dispone un flash con un gran difusor a modo de ventana de luz. Así tendremos luz cenital suave. La planta a fotografiar puede ser sujeta mediante una pinza articulada llamada Plumb, de la marca Wimberley. Comenzamos realizando unas tomas con luz natural. También experimentamos con el movimiento, tanto del aire como inducido por nosotros. Para complementar el esquema de luz, colocamos un flash trasero con una capucha de luz puntual, mediante un Magic Arm de Manfrotto. Es un brazo hidrostático de gran precisión, muchas veces indispensable para el trabajo de campo. Los flashes se excitan de forma simpática, sin cables, mediante un flash en la zapata de la cámara. Los flashes utilizados son los versátiles y económicos Nikon SB26, que dejaron de fabricarse hace años, pero que aún se encuentran por internet. En este caso, utilizando fondo artificial iluminado por flash, tenemos independencia de la brisa. Podemos detener el movimiento si utilizamos una potencia baja. También hacemos unas pruebas basándonos en la luz natural, con una exposición lenta y disparo de flash a la segunda cortinilla, deteniendo al sujeto tras la estela de movimiento. Al tener un fondo artificial, podemos diafragmar más para tener mayor profundidad de campo en el sujeto, mientras que el fondo sigue siendo una foto desenfocada, sin detalle. Al realizar un taller complementario a la sesión de macrofotografía, podremos tener la faceta práctica de esta especialidad. Será un buen complemento a los contenidos de aula y podremos ver a los participantes con las diferentes soluciones que han encontrado a sus necesidades en las tomas macro. Vicent Pellicer y Mercè nos harán de anfitriones y guías en busca de especies vegetales destacadas y buenas oportunidades fotográficas. En este taller se admite un máximo de 20 personas y tenemos 3 instructores, aunque las demostraciones estarán a cargo de Albert Massó y al mío. Al ser varios instructores con formas de proceder muy diversas, los participantes podrán ver qué fórmulas se adaptan mejor a sus gustos y métodos de trabajo. Albert Massó es fotógrafo y científico, así que utiliza la cámara con fines documentales y docentes. Realiza un considerable número de fotografías de estudio, de ejemplares de colecciones, mientras que en el campo busca más la identificación y la documentación. Utiliza con frecuencia un 100 mm estabilizado y una regleta para flashes, con el fin de poder desplazar el conjunto a mano sin el uso de un trípode. Los participantes podrán intercambiar opiniones, métodos y formas de afrontar las tomas a ras de suelo, la iluminación, la búsqueda de paralelismo, etc. Aprenderemos a realizar fotografías de ámbito macro con luz natural, a modificarla y a utilizar fondos de distintos colores, así como a manejar hasta 4 flashes en los esquemas de luz.
Vamos a poder ver numeroso equipo específico de macro, como flashes, tiendas, brazos, regletas, etc. Si bien mis recomendaciones siempre son disponer de elementos genéricos y fiables que podamos aplicar a cualquier tipo de fotografía. Para prevenir la presencia de viento conviene madrugar, buscar lugares resguardados o, en casos más extremos, utilizar flashes para iluminar toda la escena, fondo incluido, y así detener el movimiento. También puede utilizarse una tienda blanca, a modo de caja con un lado abierto, que es plegable. En su interior podemos probar fondos diferentes. El uso de fondos aporta productividad. Una vez hecho el encuadre, enfocado y colocado los flashes, el cambio de fondo proporciona versiones de la imagen que se realizan en muy poco tiempo y sin variar nada del montaje. La lluvia puede hacer incómoda la toma de fotografías, pero en macro podremos seguir trabajando si utilizamos un parasol, una funda de lluvia y bolsas de plástico transparentes para los flashes. El efecto de la lluvia a bajas velocidades de obturación y con el uso de flash sincronizado a la segunda cortinilla proporciona interesantes imágenes. Los cursos de fotografía de fin de semana suelen finalizar con el comentario de imágenes de los asistentes. Suelen traer sus imágenes preferidas en formato JPG a calidad media. El instructor hace un comentario de la imagen, una posterior evaluación y generalmente unas propuestas de mejora o de variación de la toma con el fin de obtener resultados más variados. Es un ejercicio en busca de objetividad. Bueno, pues hasta aquí alcanzó el vídeo. Ya habéis visto un poco cómo se procede en la localización, en pleno campo, un poco con todo este equipo. No es necesario siempre desplazar todo el equipo. Lo normal es que el fotógrafo vaya con trípode 180, duplicador y cámara, y plegado al hombro, buscando oportunidades con luz natural. Y ya os digo que si entonces vemos que la oportunidad vale la pena, que el sujeto se deja y que hay posibilidades de ir avanzando en la estética, pues entonces podemos ir a hacer esas variaciones y esos complementos. Pero en general el trabajo del fotógrafo es luz natural, del objetivo macro y mucho cuidado en el posicionamiento. Ahí es donde reside la base del 80% del trabajo. Luego con plantas es como más sedentario, más tranquilo, más pausado.